Todos nosotros hemos pasado un montón de años en la escuela aprendiendo inglés. Sin embargo, no todos somos capaces de hablarlo fluidamente. De hecho, no fue hasta que yo empecé a aprender lenguas por mi cuenta que realmente me di cuenta de cómo funciona el aprendizaje de idiomas y no solo aprendí el inglés, sino que aprendí otras 7 lenguas extranjeras. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo pasé de tener el nivel justo y necesario para aprobar los exámenes en la escuela a sacarme el C2, trabajar en inglés y utilizar este idioma como mi lengua de comunicación diaria. Believe me, learning English is much easier than you think. At the school, they typically speak like this, but in reality, you come across this type of speech. Por eso es muy importante aprender el idioma de verdad que hablan los nativos y no aquello que aparece en los libros de texto. No te desanimes si no has sido capaz de aprender con aquello que te han enseñado en la escuela, porque es lo normal. Cuando aprendes cómo funcionan las lenguas podrás aprender no solo el inglés, sino cualquier otra lengua fluidamente. Créeme que si yo fui capaz de aprender, aparte del inglés, otras 7 lenguas, tú también eres capaz de aprender cualquier lengua que quieras. Muchas personas tienen un concepto muy equivocado de lo que es el aprendizaje de idiomas. Pensamos muchas veces que todo es gramática, vocabulario y listas infinitas de palabras que no nos van a servir en la vida, cuando en la realidad lo que tenemos que hacer es utilizar justo lo contrario, palabras que nos van a ser muy útiles y que podemos utilizar desde el primer momento. Yo recuerdo que en la escuela solíamos aprender cosas como el past simple o el present perfect continuous, que no digo que no sean útiles, porque llegado a cierto punto también hay que entender cómo funcionan, pero generalmente no se da el énfasis necesario a una cosa que es fundamental, hablar. La gramática es importante y hay que entenderla, pero tenemos que tener una base sólida de palabras y tenemos que tener cierta práctica para poder expresar esas palabras. De nada nos sirve aprender un montón de gramática y de vocabulario si no somos capaces de implementarlo en frases reales que nos sirvan para comunicarnos. En la escuela yo aprendí lo básico del inglés, las palabras básicas, el vocabulario, a presentarme, básicamente todas las cosas que todos aprendemos. Podríamos decir que el nivel con el que salimos de la escuela es un A2, B1. Muchas personas creen que es necesario ir al extranjero para aprender un idioma, cuando realmente no es así. Yo aprendí inglés mucho antes de ir a ningún país angloparlante. De hecho, la primera vez que fui, casi prácticamente no hablé inglés. No es para nada necesario ir al país donde se habla el idioma para aprenderlo correctamente. De hecho, la mayoría del tiempo, el progreso que puedes hacer, lo puedes hacer en tu casa. Sin embargo, aquello que revolucionó mi aprendizaje y que realmente me llevó a un nivel superior fue utilizar el input comprensible. ¿Qué es el input comprensible? Realmente consiste en consumir contenido, pero no cualquier tipo de contenido, sino contenido que entiendas y que seas capaz de disfrutar. En clase yo hacía lo que me mandaban, pero realmente cuando yo aprendía por mi cuenta, empecé a hacer aquello que me gustaba. Y ahí es cuando cambió todo. El primer momento en el que yo empecé a tener una pronunciación decente en inglés fue cuando empecé a escuchar música en inglés. Sé que puede sonar muy típico lo que estoy diciendo, pero realmente empezar a rapear las canciones de Eminem fue lo que llevó mi pronunciación de hablar como un español estándar a hablar con un inglés americano bastante decente. Y así es como empecé a mejorar mi pronunciación poco a poco. Al principio te cuesta un montón decir todo esto de seguido, pero cuando lo vas practicando te das cuenta de que empiezas a decir cosas que al principio no eras capaz ni de broma. De hecho, mi acento en inglés es bastante mezclado por todas las influencias que ha tenido, pero sin duda es mucho mejor de aquello que tenía hace 5 años. A mí me gusta el rap porque realmente me pone en apuros y me cuesta decir las cosas, porque tiene un ritmo muy rápido y realmente es difícil decirlo al mismo tiempo. Esto me enseñó a pronunciar ciertas cosas que no era capaz, y limitarlo a lo largo de los años es lo que me ha hecho perfeccionar mi pronunciación. Además de esto, empecé a consumir contenido nativo en inglés. Recuerdo que cuando estaba en primero de la ESO me vi esta serie, 13 Reasons Why. Al principio no era capaz de entenderlo todo, de hecho necesitaba ponerme subtítulos en español. Pero es cierto que con el tiempo me fui animando y cada vez iba entendiendo más y me fui poniendo primero subtítulos en ambos idiomas, inglés y español, y después solo en inglés. Estamos rodeados de la cultura americana, entonces es bastante sencillo encontrar todo tipo de contenido que nos pueda interesar, sea música, vídeos, series. Estoy seguro de que a vosotros os gusta algo que originalmente ha sido producido en inglés, así que es muy fácil realmente ver este tipo de contenido y hacer el esfuerzo por hacerlo en inglés. Y ya no solo hablo de series, cualquier tipo de contenido que necesitaba ver online siempre intentaba verlo en inglés o hacer un esfuerzo por practicar mi inglés en cualquier forma. El inglés es una lengua que aprendemos durante un montón de tiempo en nuestra vida. Por tanto, si hacemos el esfuerzo consciente de ir analizando poco a poco todo y de poco a poco empezar a hacer aquello que hacemos en nuestra lengua nativa en inglés, al final vamos a ir acumulando un montón de vocabulario y vamos a poder implementar esto en la vida real. Después de poner en práctica todo esto de ver vídeos en original, intentar consumir contenido y centrarme en mi pronunciación, podríamos decir que mi nivel era un nivel intermedio, aproximadamente B2.
Sin embargo, desde ese momento mi nivel ha mejorado sustancialmente y lo atribuyo principalmente a haber salido de mi zona de confort de las siguientes maneras. En primer lugar, me matriculé para el examen del C1 sin saber si tenía realmente el nivel de C1. De hecho, al principio me costaba un montón aprobar los exámenes de prueba y suspendí la mayoría. Pero con el tiempo, después de hacer un montón de exámenes y de practicar todos los días, conseguí llegar al nivel que necesitaba. De hecho, cuando hice el examen no solamente llegué al nivel C1, sino que mi nota fue tan alta en el examen que equivalía al nivel C2. Aún a día de hoy me arrepiento de no haberme presentado al C2 en lugar del C1 porque sé que me lo habría sacado con muchísima facilidad. Lo que más me ayudó en aquel momento a pasar de un nivel intermedio a un nivel avanzado fue sin duda la escritura. Os recomiendo que empecéis a escribir cuando ya tenéis un nivel intermedio alto, porque es la manera en la que os vais a dar cuenta de aquello que os falta. Cuando estáis hablando, estáis en modo supervivencia. Tenéis las palabras que tenéis y punto. Sin embargo, cuando escribimos, tenemos tiempo para pensar y aparte de tener este vocabulario rápido al que accedemos cuando necesitamos salir de una situación, podemos pensar en aquello que queremos decir. Y realmente nos damos cuenta de aquello que no sabemos expresar en inglés. Escribí un montón de redacciones para el examen C1 y me ayudó muchísimo consultarlo en internet. Hoy en día podemos literalmente buscar estas cosas en internet y tener un feedback bastante bueno, y con los profesores que tuve en aquel momento. Además, en aquel momento empecé a leer en inglés. Nos obligaron a leer un libro en inglés en clase y la verdad es que me ayudó bastante a cogerle el tranquillo al ritmo del inglés. Es cierto que no es lo mismo leer en inglés que en tu lengua nativa, pero cuando empiezas a acostumbrarte el ritmo es bastante similar. Cuando leemos normalmente podemos decidir leer simplemente sin preocuparnos mucho de las nuevas palabras o leer con el objetivo de aprender. Esto segundo fue lo que yo hice, porque me quería acostumbrar al modelo de examen que iba a tener en el C1. De hecho, me ayudó muchísimo porque el nivel de lectura del C1 es bastante alto, necesitas leer un montón de palabras en poco tiempo y tomar decisiones que son difíciles de tomar porque las respuestas son bastante poco claras, y conseguí mucha más fluidez, así que os recomiendo encarecidamente empezar a leer en inglés. Casi todos los libros que tenéis en español son traducciones del inglés, por tanto es bastante fácil encontrarlos. El inglés es sin duda la lengua de la que tenemos más información y de la que tenemos más contenido online. Es la lengua internacional y es bastante fácil encontrar contenido para practicar. Aparte de todo esto, empecé a hacer cosas que no hacía normalmente, como publicar en redes sociales en inglés o participar en podcasts. En mi instituto teníamos auxiliares de conversación, que era gente de países anglófonos que venía a España para hacer prácticas o para mejorar su español, y que nos ayudaban a nosotros a mejorar nuestro inglés. Mi profesora de inglés de aquel momento me dio la idea de entrevistar a uno de los auxiliares de conversación que teníamos, y la entrevista fue 100% en inglés. Hacer este tipo de actividades siempre te saca fuera de tu zona de confort y es lo que realmente te va a llevar a hacer aquello que haces en el día a día. Además, el inglés ya no supone una barrera importante para mí a la hora de comunicarme. Siempre que conozco personas de otros países con los que no tengo otra lengua común, puedo acudir al inglés. Así que a modo de resumen, no pienses que aprender inglés es algo imposible, simplemente el enfoque que le hemos dado durante años en la escuela no es el más adecuado para lo que queremos hacer en la vida real. Si queremos hablar, tenemos que hablar. Si queremos escribir, tenemos que escribir. Tenemos que practicar aquello que es lo que eventualmente vamos a hacer. Si has llegado hasta aquí, te voy a dar 3 tips adicionales que puedes implementar desde ya para mejorar tu inglés. Tip número 1. Centrarte en tu pronunciación. Es absolutamente clave que empieces a darle la importancia que tiene a tu pronunciación. Probablemente no sea todo lo buena que puede ser. Y si bien es muy difícil llegar a un nivel seminativo, seguramente es muy probable mejorarla. Así que te recomiendo que intentes pensar muy profundamente en cómo dices las cosas, cómo las dicen los nativos y darte cuenta de las diferencias que hay. Tip número 2. Implementar aquello que haces en inglés. Probablemente ya estés haciendo un montón de cosas que podrías estar haciendo en inglés, como leer libros o ver series. Son las 2 cosas más típicas. Te recomiendo que intentes hacer un esfuerzo por hacerlo en inglés. Si te cuesta mucho hacerlo al principio, siempre puedes tirar de las traducciones, puedes leer libros que estén graduados y que tengan la traducción en inglés y la traducción en español, o ver series que tengan subtítulos. Recordad que lo más importante es empezar, aunque sea paso a paso, dar un pequeño paso es mejor que no hacer nada. Os recomiendo muchísimo la música, fue aquello que realmente hizo que mi pronunciación explotara y que yo me hiciese realmente preguntas sobre cómo pronunciaba las cosas. Y tip número 3, habla con nativos. Busca la forma de encontrar nativos online. Hay un montón de páginas en las que puedes hacerlo. Siempre te recomiendo que sigas la siguiente metodología. Primero, escribir. Después, mensajes de audio y por último, hablar en directo. Poco a poco. Consulta lo que no entiendas. Siempre ponte contenido que sea disfrutable y que esté a tu nivel. Adapta aquello que hagas y no intentes sobreesforzarte en demasía. Tienes que hacer algo que te suponga un reto, pero que no sea literalmente imposible. A modo de conclusión,
La manera de aprender inglés que hemos tenido en clase y a la que hemos estado expuestos durante un montón de tiempo probablemente no es la más correcta a la hora de aprender. Tenemos miles de formas para aprender idiomas hoy en día y un montón de recursos online, y no es necesario para nada perder el tiempo en muchas de las cosas que hacemos en clase. La mayoría de tu progreso se atribuye a aquello que tú haces por tu cuenta, y es muy importante que pases mucho tiempo rompiéndote la cabeza en entender cómo funciona el idioma. Hoy en día tienes un montón de herramientas como ChatGPT o como el propio Google o un montón de foros donde seguramente puedas preguntar dudas que ya alguien habrá tenido en su proceso de aprendizaje. Aprender un idioma es un proceso que lleva tiempo, pero siendo el inglés una lengua a la que todos hemos tenido cierto tipo de exposición, me da bastante rabia que la gente le tenga hecha la cruz al aprendizaje de idiomas cuando realmente no ha implementado la mayoría de estos pasos. Escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con el inglés, cuáles de estos pasos has seguido y cuáles tienes pensado implementar en el futuro. Recuerda suscribirte a mi canal porque pronto voy a subir vídeos con temática relacionada. Y por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, comentadme si tenéis alguna duda. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!